Unos días previos a Semana Santa, la revista National Geographic y su canal televisivo publicaron un reportaje sobre el hallazgo de un documento, supuestamente el Evangelio de Judas Iscariote. Se presentó como el Evangelio prohibido, como los diálogos privados entre Jesús y Judas. Se supone que es revelación nunca antes documentada. Sin embargo, ¿cuáles son las diferencias entre los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los evangelios apócrifos de los que puede ser que forme parte este documento? ¿Y por qué la Iglesia no admite como revelación los escritos de los evangelios no canónicos, no autorizados? Le invito a que hoy en el Pulso de la Fe analicemos juntos el contenido de este hallazgo, pero además hablemos sobre la mercadotecnia que lo ha rodeado. Permanezca con nosotros, soy Roberto Farri, le saludo con aprecio y le agradezco el favor de su atención. En efecto, el tema central de hoy es el Evangelio de Judas, un documento que ha dado mucho que hablar, pero que, si me permite la expresión, ha quedado como una especie de llamarada de petate, así lo percibo. Mucho fuego, mucho escándalo al principio, pero se ha extinguido rápidamente. Analizaremos este documento a fondo hoy con expertos. Pero antes le invito a que revisemos información vaticana, porque ¿sabía usted que la Basílica de San Pedro, la Basílica Vaticana, está cumpliendo 500 años de su edificación? Y es que, entre otras cosas, la Santa Sede nunca ha estado en el Vaticano. La residencia pontificia anterior al Palacio Apostólico en la Octava Colina era San Juan de Letrán. Así que conozcamos más, revisemos estos 500 años de la Basílica de San Pedro en el editorial que nos entrega el padre Federico Lombardi, director general del Centro Televisivo Vaticano. El 18 de abril de 1506, hace 500 años, el Papa Julio II ponía la primera piedra de la construcción de la Basílica de San Pedro, la que todos nosotros conocemos como símbolo del corazón de la Iglesia Católica. Pero la historia es más larga. Antes de esta, en el mismo lugar, había ya una Basílica de San Pedro, construida 1200 años antes por el emperador Constantino, cuyo altar estaba colocado encima del lugar en el que una solidísima tradición, que confirmaron las excavaciones arqueológicas de hace 60 años, atestiguaba que había sido sepultado el apóstol Pedro después de su martirio en el cercano circo de Nerón. Sobre este altar se construyó el de la nueva basílica. Hacia el altar de la antigua basílica, el altar central de la nueva basílica, la gran cúpula de Miguel Ángel, todo señala exactamente a un mismo lugar, la tumba de Pedro, el primero en dar testimonio de la fe en el Hijo del Dios vivo, la piedra sobre la que Jesús fundó su iglesia. Por esto y solo por esto, el corazón de la Iglesia Católica se encuentra en la colina vaticana, y aquí vive el sucesor de Pedro, que recibe a los fieles que llegan de todo el mundo. La impresionante grandiosidad de la basílica actual, la iglesia más grande y famosa del mundo, el esplendor de la columnata, abierta para abrazar a los fieles y a toda la humanidad, no deben hacernos olvidar el fundamento, la fe, gracias a la cual los creyentes se convierten en piedras vivas de un edificio espiritual más durable y hermoso que cualquier obra maestra de arte. La basílica es y debe seguir siendo símbolo, indicación y testimonio de esta fe y de esta construcción espiritual. La grandiosidad, el esplendor también, el arte que contiene esa Basílica Vaticana de San Pedro, bueno, fascina a la mirada de quien acude a verla y a visitarla. En efecto, como le decía, mire, no siempre la sede de la Iglesia o la Santa Sede ha estado ubicada en el Vaticano. Roma es una ciudad configurada por colinas. El Vaticano es la octava colina. Y desde hace 500 años, como hemos visto en este editorial, es cuando la Santa Sede se traslada a esa colina vaticana, precisamente a partir de la edificación de la Basílica de San Pedro. Entremos al tema de hoy, al Evangelio de Judas. Recibo con afecto al padre Mario Ángel Flores, párroco en San Jacinto, presbítero y especialista en patrística, en los padres de la Iglesia. Bienvenido. Padres de la Iglesia, muy amable, gracias por la invitación.
Gracias, Padre Mario Ángel. Y recibo también con aprecio a Guillermo Salas Vargas, laico, conocedor de estos temas, quien ha preparado un esquema histórico sobre este tipo de documentos, ¿no? Bienvenido, Guillermo. Gracias. Padre Mario Ángel Flores, ¿este documento es o no es escrito por Judas Iscariote? Bueno, el hecho de que un documento, como sucede en muchos en la historia, no es el único, lleve el nombre de alguien, no quiere decir que lo escribió esa persona. Hay muchos intentos de falsificación de documentos. Y tenemos que decir que estamos frente a un documento falsificado desde su autoría. Pero la costumbre o la intención de firmarlo con otro nombre, ¿era para falsificarlo o era una costumbre? Era para dar notoriedad y para que las ideas que ahí se expresen tuviera una mayor trascendencia, ¿verdad? Si un escrito lo firma alguien desconocido, va a ser muy difícil que tenga interés para la gente. Pero si pones un autor importante, un autor realmente famoso, pues sí, inmediatamente va a haber interés por el escrito. Eso es lo que sucedía en muchas ocasiones en la antigüedad. Y ese fue el sistema utilizado por toda una serie de grupos que hubo en el siglo II, mezclándose con los cristianos, y que empezaron a manejar nombres de los apóstoles, nombres de personajes cercanos a Cristo, para darle notoriedad a ideas suyas que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con los apóstoles. Tú como conocedor, estudioso de la tradición, con T mayúscula, la tradición de la Iglesia a través de la patrística, los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, ¿conocías ya de la existencia de este documento o realmente es muy nuevo? No, bueno, el documento se conoce desde el siglo II y se tiene noticia de él a lo largo de todos estos siglos. Lo que sí había desaparecido es el documento como tal. Como sucedió con otra serie de escritos que pertenecían a ese mismo grupo que se llamaban, y los identificamos como los gnósticos, una serie de grupos muy particulares del siglo II. Ellos escribieron muchísimo, hay muchos escritos, pero cuando se demuestra la falsedad de todos ellos, se fueron perdiendo, es decir, en la historia fueron perdiendo interés y se fueron quedando olvidados, y más todavía hubo un momento en el que se prohibieron efectivamente porque ya no tenía ningún sentido, y es ahí cuando se pierde el contacto con el texto, pero la noticia sobre ese texto y el saber su contenido ya lo conocíamos perfectamente. A ver, como si de pronto regresara de Viena a México el penacho de Moctezuma, ¿no? Que no sabemos si realmente que sí era de Moctezuma o no. O le pusieron nada y más. haríamos una gran fiesta aquí en México, ¿no? Entonces de pronto aparece este texto que ya se había perdido y se hace una gran alaraca, dirías, Guillermo. Pues sí, mucho ruido. Mucho ruido. Lo que... Ahora, no, National Geographic nunca dijo, esto realmente lo escribió Judas Iscariote, no. Lo presentan, honestamente dicen, es un documento que data más o menos de 100 años después del nacimiento de Cristo, ¿no? Más o menos. Sí, se ha datado por medio del método del carbono 14, y se sabe que la copia que se encontró, que por cierto la encontró en el desierto egipcio un campesino en el año 1970, bueno, pues resulta que este documento es una versión en copto de un documento griego anterior que debe datar del año 150, pero el que se tiene físicamente es del año 300. Entonces, el original lo escribe Juan Pérez en el año 150. Sí. Se copia ese 150 años después y es el que se encuentra en el año 70. Así es, y se han tardado 36 años pues en estudiarlo, en armarlo, porque pues imagínate, después de 1700 años, pues estaba hecho pedacitos, era confeti prácticamente. Entonces, para armar el rompecabezas y estudiarlo bien y todo, pues se han tardado todo este tiempo. Y ahora National Geographic, que tiene, como sabemos, una revista, un canal de televisión, esa revista se publica en muchos idiomas, pues vio la oportunidad de hacer algo mercadotécnicamente atractivo. Y lo ubica previo a Semana Santa para
captar una atención especial, ¿no? Sí, que realmente hace un escándalo por algo que, como decíamos tú y yo hace algunos días, puede uno encontrar evangelios apócrifos en una editorial muy conocida de aquí de cualquier México, librería. Porrúa. Claro, ¿no? Ajá. Entonces se encuentra uno ahí en la colección Sepan Cuántos, el número tal, ahí está un montón. Todos los evangelios Muchos otros, apócrifos. claro, sí. Y no encontramos en ello nada de extra Pues ordinario. ya está muy estudiado y precisamente el padre es un experto en ese tema y nos puede informar muchísimo sobre el porqué o el origen de este modo de pensar que se suscitó en el siglo II de nuestra era. Sí, mira, estamos precisamente hacia los años 170, 180, cuando el cristianismo comienza a ser ya una presencia importante en el Imperio Romano y muy especialmente en Alejandría. Pero aparece el primer grupo... Egipto. En Alejandría, Egipto, sí. Sí. Aparece el primer grupo, digamos, de sincretismo religioso mezclando al cristianismo. Sincretismo es mezclar varias religiones sin pertenecer tal vez a ninguna, y esos son los gnósticos. Ajá. Son más bien orientales que se inspiran en religiones de la Mesopotamia, religiones esotéricas, religiones dualistas, tienen una visión de que hay dos dioses, uno bueno y otro malo, y que han hecho una creación buena y otra mala, y que hay hombres buenos y malos por su naturaleza. O sea, ese tipo de ideas religiosas vienen hacia Alejandría y las mezclan con el anuncio del Evangelio. Y ahí es donde aparecen los que llamamos los gnósticos, que como vemos no tienen nada que ver con Jesucristo, con sus apóstoles, con la predicación del Evangelio. Bueno, me surge la palabra contrapuesta que conocemos más cuando hablamos de agnóstico como un no creyente, que habla de los gnósticos que se ponen de moda. ¿Por qué el agnóstico? Bueno, el gnóstico es el que sabe, el que sabe, el sabio. Y la idea de ellos es que el conocimiento es lo que nos va a salvar. En cambio, hoy usamos el agnóstico, es el que no cree en nada y solamente se apoya pues en lo que ve, en la ciencia, en lo que se comprueba. Mientras que acá es otro el sentido, ¿no? El sentido de los gnósticos. Lo que te va a salvar, decían ellos, es el conocimiento de ti mismo. Y te vas a salvar a partir de una separación del cuerpo que no sirve. Como una cárcel de las ideas, así es, según decían los griegos. Esa idea de los griegos y de las religiones dualistas, y de la liberación del espíritu, un espíritu sabio que se va a ir a la salvación, que es el mundo del Dios bueno. Padre, religiones dualistas dijiste, en tanto que la tradición judía es una religión monista, no dualista, es decir, el ser humano es una sola cosa. El ser humano es una unidad, alma y cuerpo. No es solo el alma, no es solo el cuerpo, es alma y cuerpo. Y hay un solo Dios. Esta que es una idea propia del pueblo judío, del mensaje bíblico y de la predicación de Cristo, está ausente absolutamente en los gnósticos. Y ahí ya empezamos a ver que se trata de una literatura ajena. Van a utilizar personajes y van a utilizar ciertos símbolos cristianos, sí, pero desde una manera de ver la vida que no es de Cristo ni es del mundo judío. A partir de esto, Guillermo, los gnósticos elaboran este documento, supongo, tú me dirás si voy bien, para demostrar que en el caso de Cristo se vivía también ese dualismo del que habla el padre Mario Ángel, y que entonces supuestamente este documento, el Señor le dice a Judas, mátame o haz que me maten para que quede yo liberado de este cuerpo que es una cárcel, ¿sí? Sí, yo creo que utilizan los autores o el autor de este Evangelio de Judas, utiliza la figura de Judas que aparece en el Evangelio como un pretexto para infiltrar estas ideas gnósticas, o sea que a través que el verdadero mensaje de Cristo está cifrado y que solo las gentes que tienen un saber elitista pueden realmente llegar a la salvación. Los que saben, gnósticos. Los gnósticos, exacto.
y realmente, como dice el padre, pues no tiene nada que ver con la verdadera religión cristiana. Es un sincretismo, es una distorsión del cristianismo original que curiosamente surge, pulula mucho, como que se extiende mucho este tipo de grupos a principios del siglo II, ¿no? Afortunadamente, hacia el año 180 ya se tiene el canon de Muratori, que pues es básicamente lo que tenemos en el Nuevo Testamento actual, o sea, los 4 evangelios canónicos, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, en fin, es lo mismito que se sigue leyendo y considerando el canon del Nuevo Testamento, ya se tiene definido hacia el año 180 de nuestra era. Incluyendo el Apocalipsis. Sí, también. Claro. Ahora, parte de esta mercadotecnia o publicidad o difusión que ha utilizado la empresa National Geographic es el decir que ahora se ha descubierto que Judas era especie de un títere o de una manipulación de Dios para que ese plan de que Cristo muriera de esa forma tuviera efecto. Yo les propongo y le invito a nuestro público a que vea esta nota que ha elaborado la producción del Pulso de la Fe para ver quién realmente fue Judas y cuál era el plan que Judas tenía en oposición al plan de Cristo. Según las Sagradas Escrituras, Jesús consideraba a Judas Iscariote como un buen amigo, al grado de dejarle mojar, según la tradición judía, el pan en su plato. Pero Judas, integrante del grupo de resistencia zelota que se oponía a la dominación romana y que esperaba la llegada de un Mesías guerrero y libertador, había empeñado su vida en la obtención de armamento y recursos militares para lograr la liberación de su pueblo. Decidió realizar su propio plan y engañó a los sacerdotes Caifás y Anás, asegurándoles que a cambio de 30 monedas les diría cómo y dónde capturar a Jesús. El fracaso de Judas inició cuando el mismo Jesús pidió a sus discípulos que guardaran las armas y se entregó en manos de sus captores tal y como lo había predicho. Luego de ver la tortura y el juicio al que Jesús fue sometido, Judas decidió acabar con su propia vida colgándose de un árbol. Una muerte considerada por las leyes judías de su tiempo como la de un maldito de Dios. Esta nota, padre Mario Ángel Guillermo, aunque breve, nos hace ver que esa traición de Judas obedece más a una interpretación más de Judas y un uso de su libertad y de su propia voluntad que una manipulación divina, ¿no? Sí, o sea, él tenía muchos motivos personales y de eso da cuenta los evangelios que nos hablan de la vida, de los hechos de Cristo y de sus apóstoles. Que aquí tendríamos que poner otra vez un dato importante sobre los evangelios auténticos. Los evangelios, los 4 que conservamos, nos reflejan la época de Jesús, la historia, la política, la cultura, la lengua, el pueblo, las costumbres, todo es una realidad donde Jesús se mueve. Mientras que los evangelios gnósticos no tienen nada de eso. Podrían estar en cualquier parte del mundo y en cualquier época, porque no hay contexto, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, Judas, el auténtico, el apóstol Iscariote, pertenece muy probablemente, como acabamos de escucharlo, a estos grupos que esperaban la liberación de Israel de una forma militar, ¿verdad? Entonces Jesús tenía que ser un guerrero, yo creo que al estilo Mahoma, ¿verdad? Pero Jesús es otra cosa, entonces se decepciona. ¿Y por qué? Se decepciona Judas. Se decepciona Judas de él, de Jesús. Y entonces decide abandonarlo, lo utilizan, porque saben los que andan buscando cómo atrapar a Jesús, lo utilizan para sus fines, ¿verdad? No es tanto que Judas vaya solo, sino hay seguramente todo un entendimiento detrás. ¿Por qué no atrapaban a Jesús directamente? Porque la gente lo protegía. Lo dice el Evangelio, en varios momentos quisieron atraparlo, pero la gente, ¿verdad?, se escapó entre la gente, se les iba entre las manos, le tenían miedo a la gente, entonces tenían que encontrarlo en un lugar solo, en un lugar donde pudieran con toda libertad atraparlo y Judas, como se dice en criminología, Judas es el que lo pone. Así es. Dice, aquí lo encontrarán solos. ¿Esto se puede considerar, este documento, el Evangelio de Judas, como una herejía o todavía no lo es?
Me refiero todavía para el tiempo en el que se escribe. No, bueno, es una herejía, es un texto falso, es una alteración de la historia, es un texto fraudulento desde el origen. Lo extraño es que ahora se nos quiera presentar así como un texto que va a modificarnos la historia, ¿no? Y el curso del cristianismo. Y el curso del cristianismo, cuando ese texto ya estuvo analizado en el mismo siglo II, descalificado y colocado en el archivo de la historia, donde es su lugar. ¿Cuáles son las herejías, Guillermo? ¿Y qué son las herejías? Bueno, concretamente en el caso del siglo II, vemos que se extiende muchísimo estas ideas sincretísticas, en donde, bueno, gente que pretende encontrar en la misión, en el mensaje de Cristo, algunos mensajes que van acordes con ideas preconcebidas que ellos tienen, que probablemente, como decía el padre, son captadas en pues las religiones esotéricas que había, por ejemplo, en Persia, ¿no? Acuérdate que Zoroastro, el zoroastrismo viene del siglo VII a.C. y considera que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y muchos de esos gnósticos, pues desde luego que son herejes porque el tipo de ideas que transmiten son completamente contrapuestas a las ideas cristianas, ¿no? Inclusive a las ideas judías. Por ejemplo, dicen cosas como que hay un Dios bueno, pero que un eón, o sea, una inteligencia eterna que apareció por allí, creó el mundo y el acto de creación de este mundo es malo en sí. Y por lo tanto, nosotros tenemos algo de luz, algunas fotones, diríamos ahora, de luz, de espíritu, ¿no? Que buscan regresar al Dios bueno, pero que tenemos de alguna forma que darle la vuelta al Dios malo, que es el que controla. ¿Eso es Zoroastro? No, son ideas gnósticas de Valentinus y de los primeros. De los Valentinos. Sí. Oye, pero son ideas que no han terminado. Vamos, mucho del Así New es. Age, ¿no? Sí. Ya no le llaman, ¿qué? Como dijiste, una mente. Un eón. Un eón. eón, que está en la película esta, Ion Flux. Ajá. Pero ahora se habla de energías, ¿no? Sí. Tengo que hacer una pausa. Regresamos para conocer más de estas herejías. Yo le preguntaré a nuestros invitados, pues, una lista de cuáles son las herejías ya con los primeros cristianos, ya con los inicios del cristianismo, y cómo es que estas herejías han ido cayendo y cómo es que se ha ido ilustrando sobre sus errores y cómo es que se ha ido configurando en 2000 años lo que hoy se conoce como libros revelados, como libros en la lista o libros en el canon. Continuamos en el Pulso de la Fe, en este programa especial, hablando sobre el Evangelio de Judas. ¿Qué son entonces las herejías y cuáles son? Bueno, las herejías son expresiones contrarias. Mira, yo utilizaría dos palabras que son comunes. Una se llama ortodoxia, es decir, correcta enseñanza, enseñanza de lo que los apóstoles enseñaron. Correcta enseñanza, ortodoxia. Y heterodoxia es la enseñanza distinta de lo que los apóstoles dijeron. Entonces de ahí vienen las herejías, errores en relación a lo que los apóstoles nos dejaron. Hay que tener muy claro que el punto de referencia es la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué algo es válido o por qué algo no es válido? ¿Por qué algo vamos a decir esto es herejía y algo no es herejía? Porque corresponde o no corresponde a lo que los apóstoles enseñaron. Y de ahí la importancia de saber cuáles son los libros auténticos de los apóstoles, que son esos 4 que acabamos de ver en pantalla y que San Ireneo de León se encargó muy cuidadosamente ya desde el año 180 de clasificar todos los libros que no eran de los apóstoles, que eran libros falsos, entre ellos un evangelio supuesto de Tomás, un evangelio de María Magdalena, un evangelio de Santiago,
un Apocalipsis de Santiago y el famoso ahora Evangelio de Judas. ¿También el Evangelio de Pedro? El Evangelio de Pedro no es de este grupo, pertenece a otro grupo de textos apócrifos, porque hay que distinguir muy bien, ¿no? dos líneas de apócrifos. Unos son como apócrifos sencillos, populares, ingenuos, que lo que tratan de hacer es completar la predicación de los apóstoles equivocadamente, ¿verdad? Pero otros, los gnósticos, y a estos pertenecen estos textos que se convierten en textos peligrosos por esa deformación que hacen del cristianismo, lo que pretenden es hacer a un lado la enseñanza de los apóstoles. Suplantarlos. Son textos más elaborados y con toda una intencionalidad. Es decir, unos tienen una buena intención y los otros tienen la intención de desvirtuar ese mensaje liberador que está contenido en el Evangelio. Guillermo. Quería yo agregar que San Ireneo estaba especialmente calificado para detectar cuáles eran los textos auténticos, porque él de niño y de joven en Esmirna, que es donde nació, conoció a Policarpo, obispo de Esmirna, y Policarpo en sus juventudes conoció a San Juan el Evangelista. Sí. Entonces hay una línea muy directa de la tradición apostólica que llega a San Ireneo de León. Lyon, porque es esta ciudad de Lyon, Francia, que no es donde él nació, él venía de Esmirna, pero eventualmente llegó a ser obispo en Lyon. Y es muy interesante ver cómo San Ireneo combate la herejía, escribe este libro suyo muy famoso que se llama Contra la herejía, y precisamente pues ayuda a definir el canon católico que tenemos hasta la fecha. Pero, ¿cómo ves, Guillermo, en medio de esta mercadotecnia, otra vez hablando de ese tema, y la publicidad hecha al documento recientemente rehallado, ¿no? Reencontrado, que San Ireneo, obispo de Lyon, no clasificó este tipo de libros porque quiso ocultar la verdad? ¿Ya es quererle buscar tres pies al gato, o no? No, es que es todo lo contrario, los libros están clasificados. Ireneo los describe, conocemos toda la organización de esos grupos, sabemos su mentalidad, sabemos el contenido de los libros. Lo que se perdió en la historia fueron los textos, pero no la noticia de los textos y el saber a qué se referían. Hoy la ventaja en algunos casos es tener algunos fragmentos y en otros un texto completo. Pero entonces vemos qué nos dice Ireneo y cuál es el texto, es exactamente lo mismo. No ocultó nada, ¿verdad? No ocultó nada Ireneo. Al contrario, los describió muy bien y, por ejemplo, sabemos que este texto del Evangelio de Judas pertenece a un grupo gnóstico que se llamaban los cainitas y que tratan de cambiar todo a partir de esta idea de un Dios bueno y un Dios malo. Sí, pero pareciese así como que se deja entrever al televidente común, al hijo de vecino, que este San Ireneo en una especie de confabulación con unos cuantos jerarcas católicos dicen, no, vamos a ocultar estos textos antes de que se conozca la verdad. Así se dejó sentir. No, los textos cayeron por su propio peso, es decir, no tienen un fundamento histórico en su momento, no tienen un fundamento apostólico, no tienen una trascendencia finalmente. Yo más bien diría que la confabulación es la que hacen ahora National Geographic por motivos de mercadotecnia y de recuperar el dineral que le pagaron. Y algunos de los expertos que hay que admirar su trabajo paleográfico, ¿verdad? Pero su interpretación es un poquito sesgada, ¿verdad? Ellos saben perfectamente el origen del texto y como que no quieren señalarlo. La paleografía es el estudio de textos antiguos. Sí, es como si en esta época quisiéramos creer que es verídica la religión persa de Zoroastro. Bueno, o sea, ¿no? O la religión azteca. Bueno, pues digamos que realmente pertenece a una época histórica determinada. Y efectivamente, pues había grupos que tenían estas ideas confusas en el siglo II de nuestra era, pero creo que afortunadamente pues se fueron depurando y fue surgiendo la iglesia cristiana que tenía lo esencial del mensaje que nos
transmitió nuestro Señor Jesucristo. Guillermo, me hiciste reír porque es que sí hay grupos que se fundamentan en Zoroastro, de veras. Hay unos iluminados allí que se trepan a la pirámide el 21 de marzo para la buena vibra, la energía, el cuarzo, ¿no? Sí, sí, Y luego se bajan de una pirámide y se suben a otra, así me lo dijeron textual, Sí. para desenergizarnos de la energía que agarramos en una. Son cosas que están vigentes. Vamos, algunas sectas, ¿no? Sectas que vienen surgidas de herejías. Platícanos de herejías, ¿no? De estas primeras entre los cristianos. Preferiría dejar al padre, que es realmente experto, que nos platique de las herejías de los primeros siglos. Bueno, mira, herejías hay muchas. Algunas incluso pueden estar vigentes. Pero lo interesante es que A ver, una de ellas, en padre. el momento Una en que vigente. surgen, se analizan. Una herejía antigua que aparece después, que se desarrolla con los gnósticos, es lo que se llamaba el docetismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no fue realmente hombre, apareció como hombre, solamente tuvo una presencia, una apariencia de hombre. Él realmente era un espíritu celeste que nada le afectaba estar aquí. Por eso terminan diciendo ellos, Jesús no murió en la cruz porque no podía morir, quien no tenía una Era un presencia disfraz. humana. ¿No Y sufrió? No sufrió, no resucitó porque nunca murió. Y Bueno, entonces en el Via Crucis iba con la Bueno. cruz y cuando estaba el fotógrafo de National Geographic le hacía como que le dolía o qué. Pues sí, o sea, decir, no hay decían los gnósticos, no hay sufrimiento, no hay una redención del cuerpo, no hay una resurrección. Esa es una herejía, o sea, haber cambiado el mensaje de Cristo, que nos habla del valor del cuerpo junto al espíritu, del valor e incluso del sentido del sufrimiento en tu camino de la vida, porque es parte de tu camino a la resurrección, etcétera. Esa es una herejía. Y que conlleva decirle no a la encarnación del Que Verbo eterno. conlleva negar la encarnación, negar el papel de María, negar la cruz, negar la resurrección. Negaste todo. Pues sí. Negar la historia, ¿verdad? Todo en un minuto. El docetismo. Hay otra idea, yéndonos más adelante, por ejemplo, solo para ilustrar dos herejías antiguas, que es la del arrianismo en el siglo IV. En el siglo IV, Arrio, un sacerdote de Alejandría, comenzó en su teología a enseñar que Cristo no era Dios. Aquí como que nos vamos al otro extremo. Los gnósticos decían que no era hombre, sino solo un ente divino, y los arrianos dicen que no es Dios, solo un ser humano. El docetismo primero viene entonces de los gnósticos. El docetismo está desarrollado en los gnósticos. Ujú. Y en el arrianismo... Entre otros, Marción, por ejemplo. Sí, ¿Qué decía Marción, Guillermo? Eso, exactamente lo que decía. y entonces en el arrianismo se niega la divinidad de Cristo, y ahí vendrá toda una reunión de la iglesia del tiempo para analizar esto y volver otra vez a poner las ideas claras. Pero, por ejemplo, ideas como estas pueden seguir presentes, ¿no? Hoy, en nuestro tiempo, hay grupos religiosos que se apoyan en el arrianismo del siglo IV. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones. Ellos en su idea teológica son arrianos, pero el arrianismo ya fue juzgado en el siglo IV como una enseñanza no apostólica, una herejía. Entonces, en mormones y en testigos de Jehová cobra vigencia una herejía del siglo Una IV. herejía antigua del siglo IV. De Arrio. De Arrio. ¿Qué no son estos ciertos grupos los que se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Sí, así es. Que no es iglesia, no tienen santos, no la fundó Jesucristo y no estamos en los últimos días. Bueno, Ok. ese es el nombre de ellos. De ellos, pero no consideran que Cristo es Dios. No, niegan la divinidad, es una criatura, y es exactamente lo que sostenía Arrio. Se estudió su postura, se descalificó, ¿verdad? Porque no corresponde a lo que los apóstoles, volvemos otra vez, ¿verdad? La enseñanza original de los apóstoles. De la que viene la tradición y la lista del canon, los evangelios canónicos, los apócrifos. Veamos una nota también que preparó la producción del Pulso de la Fe para establecer bien esta diferencia entre evangelios revelados o canónicos y evangelios apócrifos o prohibidos. ¿Prohibidos? Con esto volvemos.
Los evangelios canónicos escritos por los primeros cristianos para instruir a las comunidades judías y paganas son aquellos que la Iglesia considera como inspirados por Dios. Estas obras, además de narrar hechos históricos, dan cuenta del acontecimiento de la salvación en su contenido teológico. Sus raíces son la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los evangelios apócrifos, por el contrario, son los relatos no incluidos en el canon o lista de libros revelados, y aun cuando también fueron escritos en los primeros tiempos del cristianismo, no se les incluyó al considerar sus contenidos falsos o exaltados. ¿Está bien llamarle a los evangelios apócrifos evangelios prohibidos? Pues mira, lo que pasa es que son evangelios heterodoxos, no corresponden a la enseñanza de la Iglesia Católica. Simplemente son documentos interesantes desde el punto de vista histórico, y si alguien quiere conocer realmente a fondo las diferentes corrientes de pensamiento que había en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el siglo II, y quiere entender, bueno, un poco el desarrollo de la vida y de las prácticas religiosas en aquella época, pues las puede estudiar. Pero consideramos que no tienen un valor propiamente religioso, tienen un valor más bien histórico. Ese tipo de textos, yo considero. Yo les llamaría rechazados más que prohibidos. O sea, fueron rechazados y en un momento determinado fueron olvidados. La pregunta, padre Guillermo, es porque se ha estado usando en esta publicidad de este documento, de este hallazgo, la palabra prohibida como para invitar a encontrarse con lo prohibido, que siempre es tan llamativo, ¿no? Vamos, hacer lo que está prohibido como que tiene una especial satisfacción, ¿no? Sí, lamentablemente, pues siempre hay un elemento de ataque a la Iglesia Católica, la verdad. A lo mejor no se expresa con toda claridad, pero como que yo creo que se ha puesto de moda a partir del gran éxito de Dan Brown y del Código Da Vinci y todo esto, decir, hombre, pues esto como que vende, ¿no? Uh-huh. Y entonces decir, si presentamos este evangelio, que como digo, este documento del Evangelio de Judas, que como sabemos se encontró en el año 70 y han dando tumbos, tú me dijiste que estuvo muchos años encerrado en una bóveda en Nueva York. Vi el programa de National Geographic bien presentado y se hace saber allí que estuvo unos 12 años, me parece, en una caja de seguridad de un banco de Nueva York, cuando este anticuario que se lo compró al campesino del que nos hablabas en Egipto, pues no podía venderlo y entonces lo guardó allí. Y fue el tiempo en el que más se deterioró por no tener las condiciones climáticas adecuadas. Sí. Pero quiere decir que en aquellos años, como no había surgido esto del Código Da Vinci y todo, pues a nadie se le ocurría hacer negocio con eso, ¿no? Sí, el campesino se hubiera hecho millonario. Ese era el que merecía hacerse millonario, no National Geographic. Pero bueno, entonces yo creo que hay que entender simplemente de que la motivación, pues, para hacer toda esta presentación de mucho ruido y con mucha escándalo, pues más bien obedece a eso, a que es un modo de vender más revistas o de tener mayor rating en su programa de televisión. Y poner la palabra prohibido. Prohibido. Sí, entonces al acudir y leerlo y conocerlo, voy a conocer lo prohibido, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué está prohibido? ¿Alguna razón oculta de la Iglesia? Más bien decías, padre, rechazado. Sí, mira, rechazado, porque hay que recordar que realmente el hallazgo importante de todos estos textos se realizó hacia 1946 en el desierto de Egipto. 52 textos, no uno, 52. Ahí están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, muchos otros. Todos esos están publicados actualmente, no están ni prohibidos. Los puede ver quien quiera, están en varios idiomas, deben estar en un montón de bibliotecas. Nag Hammadi. Los textos se encontraron en Nag Hammadi, en el desierto de Egipto, y son muchos más. Este pertenece a esos grupos. Es como un texto desbalagado por ahí que ahora encontraron y que tiene una pequeña novedad que causó como ese interés, ¿verdad? Resulta que Judas en este texto no es el traidor, sino el gran colaborador de Cristo. Hago una pausa, padre. Regresamos con eso exactamente. Vamos a revisar qué es lo que dice el texto en este documento hallado, que si lo hubiese explotado mercadológicamente Guillermo el Campesino, tal vez le habría llamado
El código de Judas. Así es. Volvemos. Continuamos ya hacia la parte conclusiva de este análisis del Evangelio de Judas. Padre Mario Ángel Flores, ¿que Judas sí se salvó o no? No, no es cierto. No, Esa bueno, pregunta lleva 2000 años. Esa pregunta no podemos contestarla aquí, por supuesto, pero lo que este Evangelio hace es cambiar el sentido de los personajes. Si Caín es el que no está bien con Dios, los cainitas lo hacen un héroe que está sobre el Dios negativo. ¿Y por qué no estaba con ese Dios negativo? Porque él es el que busca el Dios positivo. Como este culto moderno a la Santa Muerte, Pues, que sus adeptos le dan culto a la muerte para tener una muerte tranquila. Exactamente, ¿no? O sea, Sí. le dan un... Entonces Caín es el que realmente aparece como el personaje bueno, no Abel. Ahora han tratado este mismo grupo en el Evangelio de Judas, pertenece a ellos, de hacer ver al personaje no como el traidor, sino como el más fiel seguidor de Cristo. Y el que incluso se sacrificó por lo que Cristo le pidió, que fue entrégame. Y ahí viene la mentalidad de ellos. Una de las pocas frases de ese evangelio que se conservan, porque está muy fragmentado, dice: no te preocupes, lo que tú vas a entregar es el cuerpo que me reviste. O sea, nada más vas a entregar el estuche, ¿verdad? El estuche que no vale nuestro cuerpo, pues eso es lo que se van a llevar. La cárcel Pero del alma. el espíritu va a quedar libre, el espíritu queda intacto, y naturalmente él no se liberaba porque el cuerpo era solo un estuche. O sea, el Cristo del que se habla ahí es solo un espíritu que aparece en medio de nosotros. Entonces vemos que es una mentalidad muy extraña, que es un personaje fuera de contexto y que no tiene ningún sentido dentro de la historia cristiana. Es una lectura muy particular. Y tú, Guillermo, ¿qué otros elementos discordantes encuentras en este texto? Bueno, sobre todo quería yo mencionar que me recuerda mucho el maniqueísmo que surge en el siguiente siglo, en el año 200 y pico, ¿no? Mani vivió del 210 al 276, si mal no recuerdo, y retoma las ideas de la religión de Zoroastro, la religión persa, y enfatiza esto de que la luz, el espíritu son lo bueno y la oscuridad, la materia son lo malo. O sea, un dualismo, pero que llega al grado de pensar que son de igual poder, o sea, que son igualmente fuertes el bien y el mal, ¿no? Y como que este tipo de evangelio, el Evangelio de Judas, me parece que es un maniqueísmo antes del maniqueísmo, en cierta forma, porque rechaza o desprecia lo que es el cuerpo, lo que es la materia, cosa que se contrapone a la mentalidad judía que piensa que toda la creación es buena y desde luego la materia y el cuerpo son buenos. Pues yo agradezco mucho al padre Mario Ángel Flores, a Guillermo Salas, que hayan estado con nosotros aquí, y les pido una reflexión final, una conclusión, para que se la dejes al público. Padre Mario Ángel. Mira, yo diría que nadie se desconcierte de este tipo de noticias sensacionalistas, tal como se presentan, ¿no? Sino que más bien veamos que hay pues una intención no muy legítima, que es más bien económica, y no calculan pues un daño que pueden hacer en las convicciones de las personas sin ningún fundamento, sino que nadie se desconcierte, al contrario, veamos el texto en la historia, veamos lo que ha significado. No es un texto que está prohibido, puede leerlo cualquiera, no va a encontrar nada en él, y finalmente volvamos a valorar, incluso conociendo este tipo de textos raros, ¿verdad? Volvamos a valorar la grandeza de la persona de Cristo, la grandeza de la historia que sabemos ha sucedido y la grandeza de nuestra fe y esperanza que hemos puesto en él. Muchas gracias, padre. Guillermo Salas. Pues yo creo que el padre no me dejó mucho que agregar, simplemente pues respaldarlo en esas opiniones. Yo creo que afortunadamente contamos con una enorme riqueza
dentro de los textos canónicos. Y bueno, desde el punto de vista religioso, yo creo que lo importante es conocer esos textos bien, entenderlos. Ya tenemos, en fin, una tradición muy larga de la Iglesia de interpretación de estos textos. Y yo creo que eso es lo que nos puede ayudar en el camino de la salvación y no estar tomando en serio las ideas de los persas de aquella época o de inclusive antes de Cristo. Ajá, muchas gracias, Guillermo. Padre María Ángel, ya que tienes acceso a o documentos paleocristianos, búscate algún evangelio por ahí, ¿no? Lo traducimos y... Bueno, vamos a ver, lo presentamos. Muchas gracias, Padre María Ángel Flores Guillermo Salas. Vamos ahora otra vez con información vaticana. Mire, le invito a revisar a dos papas. Benedicto XVI, lo que él dijo apenas hace unos días, cuando se cumplió un año de su pontificado, se encontró con 50,000 personas en la Plaza de San Pedro, les dijo lo siguiente, y luego veremos una nota sobre Juan Pablo II. Recuerdo con emoción el primer impacto que recibí en la logia central de la Basílica, inmediatamente después de mi elección, con los fieles reunidos en esta misma plaza. Me quedó impreso en la mente y en el corazón aquel encuentro al que han seguido tantos otros, que me han permitido experimentar hasta qué punto es cierto lo que dije durante mi solemne concelebración con la que inicié solemnemente el ejercicio del ministerio petrino. Siento viva la conciencia de que no debo llevar solo lo que en realidad nunca podría llevar por mí mismo. Y cada vez más pienso que no podría llevar por mí mismo esta tarea, esta misión. También siento que vosotros lo lleváis conmigo. Estoy de esa forma en gran comunión y juntos podremos llevar adelante la misión del Señor. Un año después de aquella tarde del 19 de abril de 2005, Benedicto XVI confía las emociones de su corazón a 50,000 peregrinos de todo el mundo, llegados a la Plaza de San Pedro para escucharle en la tradicional cita de la audiencia general de los miércoles, pero que también acudían para celebrar con expresiones multicolores y en muchos idiomas y con cantos de alegría el aniversario de la elección para el solio de Pedro del humilde operario de la Viña del Señor, Joseph Ratzinger de Marknalin, en Baviera. El Papa procedente de Alemania da las gracias a todos los fieles por el regalo de su indulgencia y de su amor, y también explica a todos los que están cerca de mí o me siguen desde lejos, espiritualmente con su afecto y su oración. Pido a todos que continúen apoyándome, rezando a Dios, para que me conceda ser pastor humilde y firme de su Iglesia. Benedicto XVI dedica después su catequesis a la resurrección de Cristo, el acontecimiento central de la fe cristiana. El que encuentra a Jesús resucitado se transforma interiormente. No se puede ver al resucitado sin creer en Él. Pidámosle que nos llame a cada uno de nosotros por nuestro nombre y así nos convierta. Al abandonar la Plaza de San Pedro, abraza en su corazón a los más de 4 millones de fieles a los que ha recibido durante este primer año en las audiencias generales, en las particulares y en las celebraciones litúrgicas en San Pedro, a los millones que han participado a las celebraciones de sus viajes apostólicos y a quienes ha seguido los primeros pasos de su magisterio por la radio o la televisión. Así lo dijo el Papa Benedicto XVI, pues celebrando el primer año de su pontificado, también celebrando su cumpleaños número 79. En más información vaticana, sin duda que Juan Pablo II ha sido calificado como el Papa más mediático, yo diría también como el Papa más televisivo, entre otras cosas, porque fue él personalmente quien implementó, estableció la existencia del Centro Televisivo Vaticano.
El pontificado de Juan Pablo II duró 26 años y el Centro Televisivo Vaticano tiene algo así como 20 años. En la nota que usted verá enseguida, se analiza la figura de Juan Pablo II como un papa televisivo y también como un papa mediático. Vea. Juan Pablo II y su relación con el mundo de los medios de comunicación ha sido el tema de reflexión de una conferencia internacional que ha tenido lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana. De hecho, todo el pontificado de Juan Pablo II entre los años 1978 y 2005 tienen documentos filmados de sus momentos más importantes, un hecho totalmente nuevo en el mundo de la Iglesia. Ciertamente, si el mensaje del Papa fue mundial, si se ha difundido por todo el mundo, el mérito es de la televisión. También porque pudo poner de manifiesto las diferencias, las ventajas de este Papa respecto a muchos otros. En especial su mímica, su rostro, su expresión, la intensidad de su fe. Una fe tan intensa que algunos llegaban a preguntarse si quedaba en él una parte de actor. Pero quienes le vieron de cerca saben bien que no actuaba y que su fe era auténticamente profunda. Para Juan Pablo II, aceptar la presencia, a veces incluso la invasión de la televisión y los restantes medios de comunicación, era una necesidad. Su mensaje, construido con palabras capaces de golpear las conciencias, conseguía pasar con eficacia sin alteraciones. El mismo Papa quiso que la Santa Sede se dotase en 1983 con un centro televisivo capaz de difundir este mensaje a todo el mundo a través de las imágenes. ¿Por qué le gustaban y apreciaba tanto los medios de comunicación? Porque sabía bien que para llegar a la gente con la palabra de Dios, con el Evangelio, con el mensaje, no era suficiente con las predicaciones, sino que también había que utilizar medios modernos, como la televisión y la radio, pero sobre todo a los periodistas. Sin embargo, también hubo intentos de manipular la imagen del Papa polaco, especialmente allí donde su sola presencia podía tener un efecto espectacular, como nos muestran estas secuencias montadas por la televisión estatal polaca, la TVP. Pero ni siquiera la fuerza de la propaganda del régimen consiguió nunca ensombrecer la verdad de una vida vivida en el nombre de Dios. Sobre todo era un personaje muy coherente, muy íntegro. Puede notarse, en efecto, que era un actor. Esto es un hombre que tenía una expresividad desarrollada y que era consciente de ello. Sabía dominar su voz, sus movimientos, pero ni siquiera los medios de comunicación, que son muy penetrantes, pudieron encontrarle nunca un momento de mentira, de arrogancia o de orgullo. Y al final, la parte final de su muerte, tan abierta a los medios de comunicación, era algo muy conmovedor, muy sincero y creo que muy necesario para todo el mundo. Enseguida le entregamos la bendición apostólica válida por televisión para quien de corazón quiere recibirla. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y con esto llegamos por ahora al fin de El Pulso de la Fe. No se pierda la próxima semana un programa especial dedicado a El Código Da Vinci, el libro, la novela, la película, los contenidos, las falsedades, los errores, la intención al escribirlo, al producir la película. Próxima semana en El Pulso de la Fe. A nombre del equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana.